porque la vida en rosa no es real. Bienvenidas a La Vida en Violeta, una propuesta de cambio. La Vida en Violeta, para construir empoderamiento de mujeres y niñas, una sociedad más justa y segura para todas y todos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y como digo siempre, ¿por qué no? Bienvenidos también a una nueva emisión de La Vida en Violeta. Soy Verónica Pereira Carrillo, en operación técnica Gabriel Campos, un gran saludo virtual. Gabriel, y mil gracias por todo el apoyo que nos brindas editando laboriosamente estas emisiones virtuales de La Vida en Violeta. Y hoy tenemos una emisión realmente particular. Vamos a entrevistar a una sindicalista latinoamericana, a la secretaria de Género y Familia de la Confederación de Trabajadores de Perú, la amiga Fanny Diones, que nos va a hablar desde Trujillo, en Perú. También, como tema central, la entrevista a Karen Holberg, nuestra recordadísima reina de los estudiantes y científica brillante argentina, que acaba de ser admitida a la Academia de Ciencias de América Latina, ACAL, junto con otras 5 científicas de nuestro país y 4 científicos también argentinos. Por supuesto, desde el segmento de asesoría legal vamos a tener a Laura Franco, que nos va a hablar de la compensación económica que puede recibir una mujer o debe recibir una mujer cuando se separa o se divorcia en el caso de que haya un desequilibrio económico. Es realmente muy, muy importante esta información y muy empoderante. Como siempre, mil gracias a nuestra abogada de familia y asesora legal de La Vida en Violeta. Y por supuesto, un gran saludo a las periodistas y los periodistas, porque el día 7 de junio se celebra el Día del Periodista o de la Periodista. ¿Por qué? Porque don Mariano Moreno funda la Gaceta de Buenos Aires un día 7 de junio. Y vamos a recordar también a las periodistas que han sido pioneras en nuestro país. Vamos a una cortina musical y volvemos. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño. Decíamos que el 7 de junio se celebra en Argentina el Día del Periodista o de la Periodista también, en conmemoración a que ese mismo día don Mariano Moreno, nada más y nada menos, fundaba la Gaceta de Buenos Aires. Pero muy pocos años después, una mujer, Petrona Rosende de Sierra, fundaba La Aljaba, el primer periódico argentino dirigido hacia la mujer. Y en él, su redactora y editora intentaba advertir a la mujer de su rol social con el único objetivo de cambiar su condición y contribuir a la emancipación cultural del género. El periódico contenía artículos de educación, amistad, religión, beneficencia, el amor a la patria y sobre todo la igualdad entre los géneros. Fíjense qué pionera, 1830. Decía Petrona Rosende de Sierra
El talento de las mujeres nada tiene que envidiar al del hombre para ejercer el arte, la ciencia o el cultivo. Si bien el periódico estaba dirigido a las mujeres, también tenía la intención de formar el criterio de los hombres sobre la condición y cualidades del género. Fíjense qué pionera. Y la colección de las publicaciones puede verse en el Museo Mitre, y además la Aljaba fue reeditada como publicación anual por las universidades de Comahue, Luján y La Pampa para difundir y contribuir al conocimiento de los estudios de género. Como nota divertida, el subtítulo de la Aljaba era "Dedicado al bello sexo argentino". Fíjense que una pionera en las ideas de pronto suena a nuestros oídos de 2020 como algo realmente muy, muy ajeno. Un saludo entonces a todas las periodistas y también a los periodistas de Argentina, en especial un saludo a las periodistas feministas, a Sandra Míguez, Silvina Molina, Sandra Russo, Mariana Carvajal, y también a las colaboradoras de La Vida en Violeta, a Laura Franco, que es abogada, pero que desde siempre nos está colaborando con asesoría legal para el empoderamiento de las mujeres, a las jóvenes de Mujeres por Ingeniería, un gran saludo, que aunque sean ingenieras e investigadoras, igual están colaborando y haciendo un poco de periodismo muy valioso. Un abrazo entonces a todas. Vamos a una segunda cortina musical y volvemos con una hermana latinoamericana sindicalista. Volvemos con la entrevista a Ruth Fanny Diones. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño. Y volvemos con La Vida en Violeta. Tenemos por entrevista virtual a una amiga de hace años, una hermana latinoamericana que nos contacta desde Trujillo, en Perú, departamento La Libertad. Ruth Fanny Diones Acosta, bienvenida a La Vida en Violeta, qué gusto saludarte. Muy buenos días, estimada Verónica Pereira. A los años también que nos vemos, nos vemos por esta reunión Zoom y me agrada todo lo que está haciendo. Soy Ruth Fanny Diones Acosta, secretaria de Género y Familia de la Confederación de Trabajadores del Perú. También soy secretaria de acta de CITRAIN, que significa Sindicato de Trabajadores Inmobiliarios de Trabajadores. Por ejemplo, todo lo que se indica las empleadas del hogar, vigilantes o también los, como se dicen, porteros. Sé que si no eres la única, eres de las pocas y escasas mujeres sindicalistas de Perú. Contanos cómo es esa experiencia. Y justo en octubre de 2019, justo salí elegida por varios compañeros que me eligieron para ser secretaria de actas y yo acepté porque aquí en Perú se tiene que ver, estar yendo a todos los edificios a ver si todas las empleadas del hogar no están siendo maltratadas, si están sus
sus patrones, si le están pagando, eventual, si no son violentadas, ¿no? Y justo a los señores también porteros y vigilantes. Las mujeres en Perú, vos como secretaria de Género y Familia de la Confederación General de Trabajadores de Perú, ¿a quién tienes que defender? ¿Los derechos de quién tienes que defender? ¿En qué trabajan las mujeres que están, bueno, que pertenecen al empleo? En el hogar, por ejemplo, aquí son muchas, en el Valle, por ejemplo, son trabajadores de agricultura. Y las esposas de los jubilados. Entonces, uno de los puntos de la agenda es que consigas que les den una pensión. Claro, como lo corresponde a ellos, es por ley. Exactamente. Muy bien, ¿y ahora qué estás haciendo? Porque con esta pandemia y esta cuarentena, ¿cuál es tu función? ¿Cómo estás ejerciendo tu cargo? Estamos haciendo la confederación, reuniones virtuales, pero para las mujeres, esta semana que viene se va a hacer una reunión puras mujeres sindicalistas a nivel nacional. Y justo esta vez te voy a invitar a ti para que seas como invitada y veas la realidad de todas las mujeres que te van a decir todo lo que estamos pasando aquí en Perú. Con todo gusto, me siento realmente muy, muy honrada. ¿Y cuál sería entonces la agenda para cuando, bueno, esto pase y haya una normalidad? La verdad, aquí en Perú la violencia contra las mujeres está pésimo. Cada día en el Perú hay muerte de mujeres. Bastantes, casi todos los días se escucha muerte. Y ahorita en la pandemia, que como están encerrados con los violentos, aún no sabemos cómo están. En realidad es pésimo. Entonces habría que hacer como un censo. ¿Qué tienes pensado? Sí, para mí, sí. Sería hacer un censo para ver, por ejemplo, porque ahorita no se escucha nada de noticias, no se escucha, en las comisarías no se escucha nada, si hay violencia contra la mujer, y justo estamos viendo el incremento de violaciones que hay. Entro a las páginas de internet de acá del Perú y voy sacando la información de todo, ¿no? Por ejemplo, y más en la Sierra Peruana. En la Sierra Peruana está... ¿Estás en contacto con dirigentes de ONGs? ¿Cómo piensas encarar tu gestión? Yo quisiera sí participar en la ONG para saber la realidad que está pasando, ¿no? Yo ahorita no estoy inscrita, no tengo cómo acceder a la ONG para poder así que me puedan ayudar también. Muchas gracias por haber estado en La Vida en Violeta, Fanny. Ya, muchas gracias también. Un honor de ser entrevistada por ti, Verónica, y que Dios te bendiga y siga siendo, siempre luchando. Y es un ejemplo y la verdad que yo también tendré que luchar así aún más por las mujeres. Un gran abrazo y esta es tu casa. Estás escuchando La Vida en Violeta por FM Sol 100.1, San Salvador de Jujuy. Escuchábamos a Tones and I, una cantante australiana, en el tema Dance Monkey. Esta cantante es una muy muy joven intérprete y compositora que va a dar mucho que hablar por su estilo realmente diferente y muy original.
Y en esta emisión quisiéramos enfocarnos en buenas noticias. Y hay muy buenas noticias, especialmente para las mujeres que se dedican a la ciencia. Fíjense que en nuestro país, por ejemplo, por primera vez en más de 150 años de existencia en la Argentina, la Academia Nacional de Ciencias de nuestro país será presidida por una mujer, y se trata de la doctora Beatriz Leonor Caputo, investigadora superior de CONICET y profesora titular plenaria de la Universidad Nacional de Córdoba. Ella ha sido designada como presidenta de la Academia Nacional de Ciencias Argentina para el periodo 2020 y 2024. Y uno se preguntará, Dios mío, qué barbaridad, ya era hora. Sí, de hecho, desde su fundación hasta el 1995, la Academia contaba solo con científicos hombres entre sus miembros. Y recién en 1995 se incorpora la doctora Teresa Di Fulvio, botánica, y fue la primera mujer científica académica de la ANC. Esto no es solo en nuestro país, es realmente en todo el mundo. Recordemos, por ejemplo, que en la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, creada por Lincoln en el año 1863, recién en 2016 admite como presidenta a una mujer. Y en este sentido, seguimos con buenas noticias. En nuestro país, 10 investigadoras e investigadores han sido aceptados como miembros de la Academia de Ciencias de América Latina, o ACAL, donde ustedes saben, entre la membresía hay muchos premios Nobel de ciencias. Entonces decíamos que 10 investigadoras e investigadores argentinos han sido aceptados este año en mayo. Entre ellas y ellos hay 6 mujeres, y son Cecilia Boussat, Marta Litter, Laura Morelli, Ruth Rosenstein y Ángeles Sorrieguieta. Y por supuesto alguien que conocemos desde hace mucho tiempo y que queremos mucho en nuestra provincia, que es Karen Holberg. Karen tiene una trayectoria científica realmente muy brillante, pero vamos a ver un poco sobre ella, sobre la persona Karen. Karen nace en Rosario y se traslada a Jujuy, donde realizó su formación básica en Escuela Belgrano, Escuela Normal y Colegio Nacional Teodoro Sánchez de Bustamante de San Salvador de Jujuy. Luego se traslada a su ciudad natal para realizar sus estudios universitarios en la Universidad Nacional de Rosario, en donde cursa 2 años de Ingeniería Electrónica y aprueba el ingreso al Instituto Balseiro, donde se recibió de licenciada en esa especialidad en 1987. Karen Holberg es producto brillante de nuestra educación pública, que afortunadamente sigue manteniendo una calidad educativa realmente entre las mejores del mundo. Luego ampliaremos sobre los logros de Karen Holberg en su carrera profesional, pero sin más dilación vamos a la entrevista que generosamente nos concedió para La Vida en Violeta. Y volvemos con La Vida en Violeta, y esta vez con una entrevistada muy excepcional y muy esperada. Y tenemos aquí nada más y nada menos que a Karen Holberg. Muy buenas tardes, Karen.
Qué gusto retomar contacto con vos después de 5 años. Gracias por estar en la Hola, Verónica. Violeta. Gracias por llamarme. Para mí es un placer siempre hablar con Jujuy, con las chicas, con los jóvenes, con la gente jujeña que extraño mucho y me siento un poco lejos a veces, ¿no? Desde acá de Bariloche. Pero menos mal que tenemos estos medios para comunicarnos y te agradezco todo el esfuerzo que estás haciendo también para llevar la voz de las mujeres al resto de la población, ¿no? Mil gracias, Karen. Yo te entrevisté hace 5 años en Diario de Alma, me acuerdo, pero voy a reiterar las mismas preguntas y otras más. Rápidamente, ¿cómo te decidiste a ser científica? Siendo una adolescente, me imagino, supe que iniciaste un club de chicas de ciencia en el Nacional de Jujuy. Contanos un poco cómo surgió esta vocación científica tuya. A mí, bueno, en realidad siempre me gustó desde que éramos muy chiquitas con un grupo de amigas. En la Escuela Belgrano fue el club de ciencias. Cuando hice mi primaria en la escuela primaria, estábamos en la Escuela Belgrano y en quinto, sexto grado y nos gustaban las aventuras, ¿no? Éramos curiosas. Y bueno, en nuestra familia yo creo que es importante porque también empieza con el apoyo familiar. Siempre nos estimularon a ser curiosas, a hacer lo que quisiéramos, lo que queríamos hacer, a divertirnos, a sacar lo mejor de uno, ¿no? A pasar una infancia que por suerte fue una infancia feliz y plena y pudimos hacer todas esas cosas. Y también nuestras maestras y maestros en la primaria y en la secundaria, yo debo decir que siempre tuvimos mucho apoyo y estímulo para desarrollarnos como jóvenes. Y como mujeres, que yo me acuerdo de las charlas que teníamos cuando yo estaba en la primaria, que otra amiga me decía, viste esas cosas, ¿no? Bueno, no, las mujeres no tienen músculos, decía. Yo me acuerdo patente, estaba en quinto grado. Digo, ¿cómo no vamos a tener músculos? No, las mujeres no, solamente los hombres tienen músculos. Y las mujeres no podemos pensar lo mismo, todas esas cosas que, viste, es como un machaque que va formando, o la falta de autoconfianza, todas esas cosas, nosotros como que nos rebelamos a eso. Yo me acuerdo que fue una infancia como que nos rebelamos frente a esas cosas. Desde que era muy chiquita siempre preguntaba por qué todo. Y me acuerdo que con la señora que trabajaba en casa a veces me decía, pero vos preguntás siempre por qué todo. Le decía, bueno, yo me acuerdo que era chiquita y le preguntaba y me acuerdo que ella me decía, ¿por qué preguntás siempre por qué? Pero bueno, era eso una cuestión de preguntarse el porqué de las cosas. Sí, el comienzo de es importante, muy importante preguntarse por qué y no aceptar las cosas, y más en esta época, Verónica, en que tenemos muchísima información, que la mayoría de la información no es verdadera, es información falsa, engañosa. Entonces uno realmente tiene que estar con todas las antenas prendidas para darse cuenta de qué es la información buena. Es una actitud, ¿no?, que uno toma, más que la ciencia te enseña también actitudes, y es una actitud que debería tener todos los jóvenes y las personas, de cómo afrontar muchas cosas de la vida, ¿no? La humildad primero, ¿no? El aceptar el error de uno cuando uno da una opinión y que después resulta que no es verdadero, o dice algo, entonces uno tiene que poder aceptar eso, y eso lo hacemos bastante en ciencia, es la aceptación del error cuando el otro nos muestra con evidencia o cuando discutimos. Después también el ser crítico, el pensamiento crítico es fundamental. O sea, cuando estamos hablando, que si yo leo algo, por ejemplo, y yo siempre me tengo que preguntar de dónde viene, voy a fobardear esto, o sea, si yo estoy reenviando una información y que no me importa de dónde viene, que si no me lo planteo, yo estoy transmitiendo ese virus informático, entre comillas, estoy diciendo, ¿no? Entonces, uno también es responsable de lo que está haciendo, y esa actitud de pensamiento crítico es fundamental.
Y eso son cosas que adquirimos también dentro de lo que es la carrera científica, pero no debería ser privativo de las carreras científicas. Eso también debería ser una actitud en general en todo lo que uno haga, ¿no? En cualquier actividad. Y escuchábamos a Vivir Quintana en Canción Sin Miedo. Seguimos con nuestra entrevista a Karen Holberg y vamos a contar un poco más sobre su carrera profesional. Fíjense, tiene a su cargo grupos de investigación en el Centro Atómico Bariloche y es profesora en el Instituto Balseiro. Es investigadora principal en el CONICET y jefa del Departamento de Materia Condensada de la Gerencia de Física de la Comisión Nacional de Energía Atómica en el Centro Atómico de Bariloche. A nivel internacional es miembro del Consejo Directivo de Conferencia Pugwash para Ciencia y Asuntos Mundiales, miembro del Comité Nacional de Ética en la Ciencia y la Tecnología, asociada senior del Centro Internacional de Física Teórica de Trieste, miembro asociado del Instituto para Investigaciones Fundamentales de Sudamérica, el Centro de Física Teórica en Sao Paulo, Brasil, representante argentina en el Centro Latinoamericano de Física, vicepresidente de la Comisión de Bajas Temperaturas de la Unión Internacional de Ciencias Puras y Aplicadas. Bueno, es interminable la lista de logros y de distinciones y de trabajo y del esfuerzo y del aporte de Karen Holberg. Pueden consultar en el sitio de Wikipedia simplemente poniendo Karen Holberg y van a ver todas estas distinciones, toda su increíble carrera. Entre los premios, bueno, ya nombramos el premio L'Oréal UNESCO. Bueno, fue nombrada doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Jujuy, tiene una mención de honor senador Domingo Faustino Sarmiento del Senado de la Nación Argentina, mención de honor Juana Azurduy de Padilla del Senado de la Nación Argentina también, el beneplácito por el premio L'Oréal UNESCO por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, reconocimiento a la trayectoria por la legislatura de la provincia de Río Negro, Argentina, reconocimiento por la Cámara de Diputados de la provincia de Chaco, Argentina, ciudadana distinguida e ilustre, provincia de Jujuy, bachiller de honor del Colegio Nacional Teodoro Sánchez Bustamante de nuestra ciudad de San Salvador de Jujuy. Por supuesto, ganó muchas becas, entre ellas la beca John Simon Guggenheim, que le valió el reconocimiento del Senado de la Nación Argentina. Es autora de más de 80 artículos científicos en revistas internacionales, varios capítulos de libro y la edición de un libro de texto sobre métodos numéricos en física. Pueden referirse a Wikipedia o si no a nuestra página de La Vida en Violeta, donde por cada emisión tenemos un evento y en ese evento ponemos información de las personas que vamos a entrevistar. Y seguimos entonces con nuestra entrevista a la doctora Karen Holberg. Yo quería estudiar biología molecular o física o ingeniería, me gustaba por ese lado iba, y después uno tenga que saber. Yo nunca tuve totalmente claro cuando estaba en quinto año que yo quería seguir física y quería hacer lo que estoy haciendo ahora. Eso lo digo para que los jóvenes y las jóvenes que están pensando en las carreras
se den cuenta de que no es que esté todo totalmente ya planificado y que yo sepa yo sabía lo que iba a hacer, sino que la vida se va construyendo en base a las oportunidades, un poquito de suerte, un poco de apoyo, uno como que va armándose el camino también, pero lo importante es querer hacer algo, ser apasionado por algo, y a mí la ciencia siempre me apasionó, leo de muchas cosas, de muchos temas, no solo de física, realmente es una pasión, porque a medida que vos vas aprendiendo cosas, descubriendo en las cosas que hacemos, ¿no? En los pequeños pasitos que vamos haciendo en mi profesión con mis colegas y estudiantes, a medida que vamos encontrando cosas, nos vamos dando cuenta cuánto más hay para saber. Yo digo que cada vez que hacemos un pasito más o aprendemos algo nuevo, se abre como un abanico de dudas y de incógnitas y nos vamos dando cuenta que sabemos cada vez menos a medida que vamos avanzando en el conocimiento, porque nos vamos dando cuenta cuánto falta para conocer, ¿no? Al ser mujer, ¿te fue difícil estudiar? Bueno, veo que has estudiado en educación pública, como yo, toda la carrera. En principio, ¿te fue difícil estudiar ciencia en ese tiempo y bueno, abrirte un camino, y no solamente abrirte un camino, sino tener esta carrera tan brillante que has logrado construir? La educación que yo tuve fue pública porque fui a la escuela de Belgrano, después hice unos años en la escuela normal y después terminé en el Colegio Nacional, todo en Jujuy, y fue una educación muy buena, que yo agradezco, y yo me enorgullezco además de haber recibido la educación pública y la educación que recibí, y agradezco también, yo soy eternamente agradecida a mis maestros, maestras, mis profesores, y la preparación que recibí fue buena, podría ser mucho mejor, todavía nos falta mucho, ¿no? Y también fue evolucionando también la educación. Yo creo que nos falta mucho, es una deuda que tenemos para nuestros jóvenes que son el futuro del país, ¿no? Bueno, después en la universidad también empecé en Rosario, hice 2 años de ingeniería y después me vine a Bariloche, al Balseiro, con una beca para estudiar acá, porque en el Balseiro todos reciben becas para estudiar. Así, también es educación pública, y esta educación fue muy buena. Tuve profesores muy buenos, algunos no tanto, y mucho depende de uno también, no solamente, por supuesto que los maestros te marcan una línea, te dan un incentivo, te enseñan, pero también depende mucho lo que uno ponga, la curiosidad de uno, el esfuerzo, y el compromiso que ponga cada uno para hacer una carrera y para estudiar. En ese sentido, difícil, sí, bueno, yo creo que las carreras, cualquier cosa que uno haga, no solamente una carrera universitaria, una tecnicatura o cualquier actividad que uno haga, o servicio, siempre requiere de compromiso y requiere de esfuerzo si uno quiere realmente hacer algo y que te vaya bien, ¿no? Y poder tratar de cambiar o mejorar algo. Tuviste ser mujer en ese medio de ciencia, ahí apuntaba con la pregunta anterior. ¿Ha sido una dificultad añadida o no necesariamente? No, yo no lo veo como una dificultad añadida. Yo lo vi como como un desafío, porque de hecho todavía hay, y están mejorando, pero muy de a poco, diferencias, todas estas pequeñas sutilezas que uno oye todos los días, esas cosas existen y existieron, y yo, para mí no lo veo como una dificultad, sino que fue un desafío. De hecho, muchas de las cosas que hice fue para rebelarme contra eso. Y lo que yo siempre digo es que yo creo que llegué a esto, a lo que logré, a desarrollarme en ciencia por mi personalidad. Quizás algunas otras mujeres con otra personalidad por ahí más tímidas, o con una personalidad por ahí no tan de querer derribar barreras, no habrían podido hacerlo, y seguro que pasó.
Entonces, eso me da pena porque el sistema no es amable o no ayuda a esas chicas jóvenes. No era, ahora está un poco mejor, pero no debería ser así, no debería ser que uno tiene una personalidad fuerte para derribar barreras y para poder seguir adelante. Entonces eso es lo que estamos tratando de cambiar también, de mostrar con nuestros roles, con nuestras charlas, vos con este espacio tan interesante. Yo creo que las cosas están cambiando de a poco, ya los chistes, viste, esos chistes machistas, ya no los aguantamos, los comentarios tampoco, y hay muchas cosas que muchas veces se hacían sin darnos cuenta, es parte de la cultura, pero por suerte con todos estos movimientos que hay de mujeres, y de hombres. Yo insisto en que no es una cuestión de mujeres solamente, esto tiene que ser a las marchas, tiene que ir los hombres también, a las reuniones donde discutimos estas cosas, es una cuestión cultural de la sociedad que estamos tratando de cambiar. Así que yo te agradezco también este esfuerzo que haces para cambiar esto y ojalá con esto podamos poner nuestro granito de arena para cambiar este aspecto, ¿no? Que es fundamental. Ojalá, ojalá, y yo creo que se van logrando cosas. Dos preguntitas más porque sé que estás una pregunta más porque sé que estás cortísima de tiempo. Recientemente la Argentina ha tenido una muy buena noticia a nivel reconocimiento internacional de sus científicas y científicos, que es el ingreso de 10 científicas y científicos a la Academia de Ciencias de Latinoamérica, donde han estado premios Nobel de ciencias, es decir, es una entidad prestigiosísima. Entre esos 10 investigadores nuestros, digamos, 6 mujeres, y esas son excelentes noticias, y entre esas 6 mujeres estás vos. Contanos un poquito de eso. Y Verónica, esto que vos decís, te agradezco mucho tus palabras también. Primero es un reconocimiento al trabajo de las mujeres científicas en este caso, porque es una academia de ciencias de Latinoamérica. En ese sentido, los reconocimientos son buenos porque a mí me dan energía para seguir. Está bueno en ese sentido, ¿no? Es decir, bueno, sí, estamos haciendo las cosas bien. Pero por otro lado lo veo también como un desafío, porque el estar en estos grupos, en estas academias o estas instituciones internacionales es bueno porque uno puede tratar de cambiar las cosas. Uno tiene otra plataforma en donde hay científicos y científicas de otras áreas de las ciencias naturales y exactas, y uno tiene contactos con gobiernos, con otras instituciones. Y lo importante también es que en Latinoamérica en realidad siempre estamos más o menos parecidos los países, ¿no? A algunos les va mejor o peor que otros, pero si no nos va bien a todos en Latinoamérica no vamos a poder salir en forma individual como país o como sociedad. Entonces es importantísimo también hacer lo que yo llamo una sinergia para llevar adelante todos juntos y desarrollar la ciencia por el bien de todos los que viven en la región latinoamericana. Eso es importantísimo, por la educación, que la educación ahora, con esta educación a distancia y este tipo de charlas que estamos llevando a cabo con esta pandemia, yo creo que es algo positivo que nos va a quedar, ¿no? En cuanto a la educación, a más posibilidad de contactos dentro de Latinoamérica, y es importantísimo nosotros, por ejemplo, como país, que tenemos bastante avanzada la ciencia, aunque nos falta mucho en ciencia y más que nada en tecnología, el poder aportar y también contribuir con otros países vecinos y al revés, ¿no? Los otros países también tomar nuestros cursos o nosotros. Entonces, cuanto más diversa es la ciencia, no solamente necesitamos tener muchas más mujeres, sino también necesitamos ser más inclusivos con jóvenes que provengan de otras culturas. Tenemos culturas muy diferentes, ¿no? En nuestro país y en nuestra región nos hace falta mucho. Vos fíjate que en ciencia hay muy pocos jóvenes o científicos que vienen, por ejemplo, de pueblos aborígenes, de otros lugares, o también más inclusivos en cuanto a chicos jóvenes, chicos y chicas que provengan de familias más humildes.
es difícil todavía porque hay que mandar al chico a estudiar a otro lugar, hay que pagar, no es fácil. Entonces ese tipo de inclusión yo creo que es una gran deuda que tenemos en nuestro país y en nuestra región de Latinoamérica. Así que ojalá esta plataforma nos dé la posibilidad de aportar a eso, ¿no? Así que te agradezco muchísimo, Verónica, este contacto, y mi corazoncito siempre está con Jujuy también porque le debo infinito a Jujuy, a la gente. Te agradezco a vos también el contacto. Karen Holberg, mil gracias por haber estado en La Vida en Violeta. Seguiremos hablando en algún otro momento que te robemos de tus actividades. Con mucho gusto. Cuídense todos, porque es importante. Estás escuchando La Vida en Violeta por FM Sol 100.1, San Salvador de Jujuy. Escuchábamos a Mónica Pantoja en Ahumahuaca. Y vamos ahora a la colaboración de Laura Franco, abogada de familia, quien nos va a hablar de un tema muy importante que es la compensación económica, que no es lo mismo que los alimentos, ¿no? En el caso de un divorcio, de un matrimonio celebrado o de la separación en el caso de una unión de hecho. Escuchemos a Laura. Hola Verónica, un saludo a tu audiencia. Hoy voy a hablar sobre la compensación económica, que es una figura que introdujo el Código Civil y Comercial cuando entró en vigencia en el año 2015. Voy a explicar en qué consiste la misma, qué extremos deben acreditarse para que prospere, el plazo en el que se debe interponer la demanda y las pautas orientadoras en el supuesto de que la misma deba ser solicitada judicialmente porque no hubo acuerdo entre las partes. La compensación económica es un mecanismo asignado a cónyuges y convivientes cuando se produce el quiebre conyugal o de la unión convivencial, cuya finalidad es compensar el desequilibrio económico que se produce entre ambos integrantes de la pareja con el divorcio o con el fin de la convivencia. Busca superar la pérdida económica que produce el divorcio en el caso de que haya habido matrimonio o el cese de la convivencia en el caso de que estemos ante una unión convivencial en alguno de los integrantes de la pareja cuando por el matrimonio o la convivencia una de las partes haya disminuido su posibilidad de generar ingresos. Entonces, la primera aclaración que cabe hacer es que la compensación económica es un derecho previsto tanto para quienes estuvieron casados como para quienes estuvieron en unión convivencial. En segundo lugar, cabe aclarar que en el supuesto del quiebre del matrimonio, la compensación puede ser incluida como uno de los puntos del convenio regulador en el proceso de divorcio, como consecuencia de la autonomía de la voluntad de las partes, o bien ser solicitada judicialmente luego del divorcio cuando no hubo acuerdo sobre este punto. Hay que aclarar también que no debe ser confundido con el derecho a solicitar alimentos. ¿Cuáles son los elementos que deben estar presentes para que se configure la compensación económica? El primero es el desequilibrio económico manifiesto entre un cónyuge o conviviente y el otro. El segundo elemento de ese desequilibrio, implique un empeoramiento de la situación económica del otro. Y el tercer elemento es que tenga por causa adecuada el matrimonio o la convivencia y su disolución a través del divorcio o a través del cese de la convivencia. Es decir, que la compensación económica prevista para estos casos no prospera por el solo hecho del divorcio o del cese de la unión convivencial. No es un efecto natural del mismo, sino que exige que se configuren una serie de circunstancias que deben ser probadas. Los diversos autores que analizan este instituto del derecho de familia describen a la actividad probatoria de quien solicita esta compensación como la de demostrar una fotografía de la situación patrimonial de ambos integrantes de la pareja al momento de celebrarse el matrimonio o al momento del inicio de la unión convivencial, y si al producirse el fin del matrimonio o el fin de la convivencia
surge que se produjo un desequilibrio económico manifiesto con relación a esa fotografía inicial, la situación se debe recomponer a través de una compensación económica. Básicamente ese sería el mecanismo. Ese desequilibrio tiene que producir un empeoramiento de la situación de quien reclama. No alcanza solo con el desequilibrio para que prospere la compensación económica. Ese desequilibrio, a su vez, debe significar un empeoramiento de la situación económica de una de las partes, es decir, de la que reclama. Debe ser perjudicial el desequilibrio, debe haber una disminución sensible en relación al nivel de vida que gozaba mientras estaba dentro del matrimonio o dentro de la unión convivencial. Y a su vez tiene que haber una causa adecuada entre el matrimonio y el divorcio o la unión convivencial y el cese de la misma con ese desequilibrio. Es decir, el desequilibrio debe ineludiblemente relacionarse con el proyecto de vida en común del matrimonio o de la unión convivencial y su ruptura. ¿Qué significa esto? Las situaciones fácticas son tan diversas como parejas existen, pero lo que importa es probar que la renuncia al proyecto de vida individual, llámese trabajo propio, ejercicio de la profesión, venta de bienes propios, para abonar al proyecto de vida en común a través del cuidado de los hijos, el cuidado del hogar, el trabajo en una empresa familiar, en una industria familiar, etc., le implicó a quien solicita la compensación un desequilibrio económico manifiesto, pero que debe apreciarse al momento del divorcio o del cese de la unión convivencial y no luego de un tiempo prolongado, porque en ese caso se rompería ese nexo de causalidad del que venimos hablando. Y justamente este tema viene de la mano de otro que también resulta importante al hablar de compensación económica cuando no hubo un acuerdo voluntario y la parte perjudicada se ve en la situación de tener que solicitarla judicialmente, y que es el tema de la caducidad de la acción. ¿Qué significa esto? Que la acción de compensación económica debe ser interpuesta en un plazo que es bastante acotado, que es de 6 meses corridos, desde que quedó firme la sentencia de divorcio o desde que se produjo el cese de la unión convivencial en caso de que estemos ante estas situaciones. Si no interponemos la demanda en ese plazo, luego ya no se puede hacer porque opera la caducidad del derecho a hacerlo. ¿Cuáles son las pautas orientadoras que van a tener en cuenta los jueces o las juezas para establecer la procedencia de la acción de compensación y el monto de la compensación? Estas son pautas orientadoras, es decir, que pueden probarse otros extremos. En principio son las siguientes: el estado patrimonial de cada uno de los cónyuges o de los integrantes de la unión convivencial al inicio y a la finalización de la vida matrimonial o convivencial. En segundo lugar, la dedicación que cada cónyuge o conviviente brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos durante la convivencia, y la que debe prestar con posterioridad al divorcio o al cese de la unión convivencial. En tercer lugar, la edad y el estado de salud de los cónyuges o convivientes y de los hijos. En cuarto lugar, la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del cónyuge o conviviente que solicita la compensación económica. Otra pauta orientadora es la colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge o conviviente. Y por último, la atribución de la vivienda familiar y si recae sobre un bien ganancial, un bien propio o un inmueble arrendado. En este último caso, ¿quién abona el canon locativo? Estas pautas son orientadoras y se podrán acreditar otras situaciones fácticas para demostrar que se dan los elementos de la compensación económica que expliqué antes. La idea de exponer este tema en el programa de hoy, Verónica, surgió porque tu audiencia está constituida en su gran mayoría por mujeres. Y justamente es importante que las mujeres conozcan este derecho y la posibilidad de hacerlo valer judicialmente,
que si bien no es privativo de las mujeres, hay un dato de la realidad que es incontrastable y que tiene que ver con el mandato patriarcal, en el que son mayormente las mujeres las que renuncian a sus proyectos de vida individuales, como ser profesiones y trabajos propios, para abonar al proyecto de vida en común, ocupándose de las tareas en el hogar, el cuidado de los hijos, la educación de los hijos, de trabajar en la empresa familiar o en el estudio particular del cónyuge o del conviviente o en el consultorio, y que cuando ocurre el divorcio, en el caso de que hubieran estado casadas, o el cese de la convivencia, en el caso de una unión convivencial, se encuentran en una situación de desequilibrio económico evidente en relación al otro u otra integrante de la pareja, y muchas veces con una edad o una capacitación en las que se les dificulta el acceso al mercado laboral, o bien porque la edad de los hijos o por el estado de salud de los mismos o el estado de salud de ella, también les resulta difícil trabajar o generar ingresos propios. Y es ahí donde se configura el desequilibrio. Es decir, mientras estuvieron en el matrimonio o en la unión convivencial, no pudieron ver el desequilibrio. El desequilibrio se produce como consecuencia de esas decisiones de renuncia al proyecto de vida individual por el proyecto de vida en común, y que el desequilibrio se manifiesta al momento de la ruptura, tanto del matrimonio como de la unión convivencial. La idea es esa, que conozcan que existe esta figura legal y que, llegado el caso y que crean que su situación es la que describí, busquen un asesoramiento profesional. Bueno, Verónica, espero que haya sido de gran utilidad. Un saludo para vos y para tu audiencia. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie... Mil gracias, Laura. Como siempre, una información que nos empodera a todas las mujeres. Y esto ha sido todo por hoy en La Vida en Violeta. Soy Verónica Pereira Carrillo. En operación técnica, Gabriel Campos, a quien volvemos a saludar virtualmente porque sé que está trabajando muchísimo en la edición de estas emisiones virtuales de nuestro programa. Sigamos cuidándonos, seamos solidarias y solidarios. Un gran saludo a todas y a todos. Nos vemos el próximo martes en La Vida en Violeta. Esto fue La Vida en Violeta, una propuesta de nuevos enfoques, iniciativas y empoderamiento. Te esperamos todos los martes. Tu radio, FM Sol 100.1, San Salvador de Jujuy, Argentina.